Como les decía, vamos a la última ponencia del día a cargo del señor Sergio Jiménez, que es director de negocio de Aimplas. Señor Jiménez es licenciado en química y con formación en posgrado en materiales plásticos y procesos de transformación. Inició su carrera profesional en el año 2000 en el laboratorio químico Aimplas y posteriormente, en el 2006, pasó a desarrollar la línea de negocios de envases y desde el 2001 es el director de área de negocio de Aimplas. Y hoy nos viene a hablar sobre dónde tienen futuro los plásticos. Un fuerte aplauso para el señor Sergio Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la presentación. Bueno, vengo a hablar de un tema que es un poco de actualidad, entiendo. ¿Dónde tiene futuro los plásticos? Como esto es una feria muy multisectorial y muy multimaterial, entiendo que puede haber gente más relacionada con el sector del plástico, que yo creo que este perfil sí que tiene más o menos claro los plásticos, qué futuro pueden tener, pero quizás pueda haber también personas que no estén tan o no estéis tan introducidas en el sector del plástico y que la fuente de información de los plásticos que tenéis es lo que se ve en la televisión, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entonces, a la pregunta de si los plásticos tienen futuro, pues quizá muchos de vosotros estéis diciendo, ¿dónde? ¿No? Esto no me lo puedo yo creer, ¿no? Pues el objetivo de esta presentación es mostraros la evolución que tiene nuestra sociedad y ver cómo los materiales plásticos van a responder, en este caso, a dar solución a muchos de los retos sociales que tenemos y cómo sin ellos es imposible que los podamos llevar a cabo. De alguna forma vamos a ver cómo los plásticos evidentemente tienen mucho futuro. Para ello, os voy a mostrar los retos sociales que tenemos actualmente. Son algunos de ellos: el tema de la economía circular, de la sostenibilidad, la alimentación y la seguridad alimentaria, la salud, la industria 4.0, el cambio climático, la agricultura y silvicultura sostenible y la movilidad sostenible. Nuestra sociedad, nosotros como consumidores y como sociedad, vamos a requerir ciertos cambios de hábitos que van, por supuesto, a exigir nuevos desarrollos de materiales, ¿no? Con lo cual, tenemos que ver en esta medida si los plásticos pueden ayudar o no a poder superar y cubrir estos retos. Y en la presentación, el esquema que voy a seguir va a ser hacer una pequeña introducción de cada uno de estos retos, ver qué necesidades tenemos. Luego voy a hablar de cuáles son las innovaciones que están acompañando a poder ayudar a solventar estos retos. Y luego voy a ver también ejemplos, casos prácticos, vamos a ver muchos, donde los plásticos se están posicionando como parte de la solución. Y creo que voy a, en este caso, incluso sorprender a aquellas empresas que son del sector del plástico, ¿no? Yo creo que cuando vemos esta presentación nos damos una idea de hasta dónde un material plástico puede llegar. Y va a poder llegar a cosas, aplicaciones, que yo creo que cuando acabemos, espero que haberos sorprendido. Yo creo que lo voy a conseguir, ¿eh? Pero bueno, ese es el reto que me planteo y luego vosotros al final me decís si lo he conseguido o no. Bueno, empezamos con la economía circular. Al final lo que queremos ya, hemos pasado un modelo del usar y tirar a un modelo donde el residuo que generemos tiene que ser materia prima y tenemos que volverlo a aprovechar. Sin entrar mucho en el rollo de la economía circular, sí que me gustaría indicar algunos puntos que se exige o que se va a exigir a los materiales plásticos. El primero de ellos es que todos los productos tendrán que ser reutilizables o reciclables en el año 2030. El segundo de ellos es que los productos de plástico deberán de contener plástico reciclado. Es el segundo punto que nos exige la legislación de economía circular. Y el tercero de ellos es que nos permite usar materiales alternativos. Aquí hablo de los materiales biodegradables, los bioplásticos, los materiales de fuentes renovables, pero ojo, no hay que usar esos per se. Los usaremos siempre y cuando sean mejor que lo que ya hay en el mercado a nivel medioambiental, ¿no? Con lo cual, esas son un poco las directrices que nos marcan. Aquí os pongo un ejemplo del concepto de sostenibilidad. Fijaos, es una gráfica en la que se muestra la cantidad de material frente al impacto ambiental. Obviamente podemos pensar que cuanto menos material gastamos, menos impacto medioambiental tenemos en un producto. Esto es cierto si no le quitamos funcionalidad. Es decir, si yo tengo una bandeja que me conserva la carne durante 10 días, contra menos peso de material yo utilice, si siempre se mantiene esos 10 días, estoy haciendo un envase más sostenible. Pero claro, si reduzco tanto el material que en vez de caducar a los 10 días, caduca a los 4,
y estoy rompiendo el ciclo de vida del producto. Es un producto que habrá menos rotación, que probablemente tiraré más y, por tanto, lo que es el análisis de ciclo de vida medioambiental o lo que es también la huella de carbono del producto va a ser distinta y a lo mejor ya ahí ya no es una buena solución reducir el material. Con lo cual, tenemos siempre que intentar objetivizar lo que es el impacto ambiental. Y la manera de objetivizarlo es siempre con herramientas como el análisis de ciclo de vida o la huella de carbono. ¿Y qué nos estamos encontrando en el mercado? Pues nos estamos encontrando, por un lado, la campaña técnica, que es la que pretende realmente darle objetividad a este tema, con estas herramientas que os acabo de comentar, pero nos estamos encontrando con una campaña emocional, que la campaña emocional básicamente es que cualquier cosa que no sea plástico es mejor medioambientalmente, ¿no? Y este es realmente, creemos, que el grave error. Que es un grave error que el propio sector del plástico pues no ha sabido trabajarlo con la suficiente profundidad pues para poder haberse posicionado bien a nivel medioambiental, que es un poco el reto que tenemos ahora en adelante. Un reto muy interesante es este informe de Jabil, que es de sostenibilidad, en el que se entrevistan a más de 200 empresas usuarias de plástico. Y entonces se les pregunta bueno, pues sobre su estrategia en el tema medioambiental. Y uno de los datos más interesantes del informe es que cuando se les pregunta si consideran que es una medida de alto impacto ambiental, las siguientes que ven a continuación, el usar bioplásticos, el usar reciclado, químico, reciclado mecánico, lo que más alto sale es que es el caso del 58% de las empresas, es que consideran que usar cualquier cosa que no sea plástico es mejor. Y si la análisis de ciclo de vida es más alto y si la huella de carbono es más alta, ni me lo planteo. Se estoy dando por hecho, por todas las campañas que estamos viendo, que si no es plástico, ya parece que va a ser mejor. Y en esa guerra estamos. Y estamos en esa guerra porque también hay empresas, aquí tenemos algún ejemplo, como el caso de Iceland en Reino Unido, en el que ha decidido, oye, voy a quitar todo el plástico de mi tienda. Cuando al final el plástico, para mí, igual que cualquier otro material, es un medio, no es un fin. Pero bueno, entonces resulta paradójico, pero esta empresa que trabaja sobre todo en temas de congelado, vamos a pasar de una bolsa de congelado, que es un polietileno, monocapa, un único material, a hacer un envase de papel, que como el papel se moja, le tengo que poner un recubrimiento plástico por fuera para que no se moje, y como el papel no sella, le tengo que poner un recubrimiento por dentro para hacer una bolsa y poder sellar. Con lo cual nos resulta la paradoja que pasamos de un material que es monomaterial y monocapa a un multicapa y encima multimaterial, donde vamos a incorporar plásticos, recubrimientos plásticos con papel. Y estas son paradojas que están ocurriendo. Con lo cual, ¿por qué se hace este tipo de cosas? Porque al final el consumidor, si ve un papel o ve un plástico, le parece que el papel es más sostenible y tiende a comprar más eso. Pero eso realmente no es ser objetivos a la hora de aplicar un criterio medioambiental. Aquí ha pasado exactamente igual. Esto es otro supermercado en Holanda, en el que estamos trabajando bueno, pues con latas. Pues al final cambiar el plástico con latas, si no hay un buen sistema de recogida, de cultura del reciclado, pues lo que se llenará del mar será de latas. O sea, es que esto no es así. Entonces tenemos que empezar a concienciarnos más como consumidores y empezar a reciclar los materiales. Afortunadamente, la parte buena de esto es que las grandes empresas pues están viendo esa visión global y ese valor objetivo, como por ejemplo puede ser Unilever, Nestlé, Procter & Gamble, en el que sí que están valorando y objetivizando el tema del material. Y aquí es donde sí que se empieza a usar, pues, por ejemplo, plásticos reciclados, ¿no? Como comentábamos. Bueno, ¿por dónde pasa el futuro? Pues, por un lado, va a pasar el futuro, obviamente, por poner en valor el impacto ambiental. Las empresas del plástico no podemos solo ser muy buenos técnicamente y económicamente, sino que además tenemos que poner en valor la huella de carbono, trabajar en reducirla y luego certificarla. Y certificarla por alguien que además nos diga que este producto es mejor, es más sostenible. Y es por donde pasaría en la parte de desarrollo fundamentalmente de los envases de plástico. Fijaros, a nivel de innovación, y entramos ya un poquito en la parte más de cosas atractivas. ¿En qué futuro tienen los plásticos? Desde luego, reciclado mecánico y químico. ¿Por qué? Pues porque la legislación nos dice que se tiene que reciclar en el 2030 4 veces más. Con lo cual, si hay que reciclar 4 veces más, hay que producir 4 veces más de reciclado. O sea, el reciclado mecánico y el reciclado químico son oportunidades de negocio en potencia. Con lo cual, si os surge alguna oportunidad de poder trabajar en este sector, tenedla muy en cuenta, porque sin duda va a ser el desarrollo. Luego también el uso de materiales biodegradables y compostables, que también os comentaba que en algunas aplicaciones es una buena solución. Yo os voy a poner un ejemplo donde puede ser.
Y por último, también en usar todo lo que es biomasa, todo lo que es el residuo agroalimentario, para obtención de sustancias o de polímeros que pueden ser nuevos materiales. Por ejemplo, uno de los proyectos que os pongo como ejemplo en el tema de reciclado es el proyecto UrbanRec, en el que estamos combinando, por un lado, para lo que son los residuos voluminosos que se generan en las ciudades, colchones, muebles, etcétera, poner un sistema de gestión circular y que todo se aproveche de alguna u otra forma. Se está implementando en 4 países, en España, en Bélgica, en Polonia y en Turquía, y lo que hacemos es que a partir del residuo generado lo aprovechamos en diferentes canales. La parte textil para hacer textiles, la parte de espumas para colchones, la parte de madera para hacer plásticos, composites de plástico-madera, los wood plastic composites. Y cuando no llegamos con el reciclado mecánico, damos un escalón más y nos vamos al reciclado químico. Es decir, seguimos el siguiente escalón en la jerarquía del reciclado. Y a partir, por ejemplo, de espumas de poliuretano podemos obtener adhesivos o de los materiales plásticos, sustancias como el metilal, que es un disolvente. Con lo cual, al final lo que hacemos es valorizar el 100% de los residuos. ¿Y qué hacemos con esto? Pues producir materia prima, cerrando el ciclo de la economía en este caso. Aquí pongo también algunos ejemplos donde podemos incorporar reciclado plástico en diferentes productos. Es muy importante, la problemática actual de material plástico, yo creo que, también por dejarla clara, no es tanto el plástico como sí, sino el problema que tenemos con los plásticos es el residuo incontrolado que se tira, que se rechaza, ¿no? Que acaba en el mar. Ese es el problema. Y entonces eso tenemos que evitarlo a toda costa. Y la forma de evitar eso es que le demos valor. Es decir, en el momento entendamos que el material plástico, el residuo, es un valor, vale dinero, no acabará en el mar, acabará donde toque. Pero eso es un camino que lamentablemente tenemos todavía que recorrer. Por ejemplo, podemos incorporar neumáticos fuera de uso en productos para hacer volardos mucho más seguros para cuando hay un impacto por un ciclista o un motorista, para los propios coches. Este producto hemos desarrollado hasta un 90% de plástico reciclado, en este caso con la empresa Berla. O sea que decidimos que son productos muy, muy sostenibles. También hemos incorporado fracción de plástico en asfalto, sustituyendo algunos componentes del asfalto y consiguiendo incluso mejores propiedades. Esta es una carretera que está en Madrid, es un tramo que se ha desarrollado con diferentes fracciones de plástico reciclado, lleva ya muchos años allí y con una funcionalidad perfecta. Con lo cual, esos residuos los valorizamos a través de incorporarlos en otros productos. Un ejemplo de material compostable y biodegradable, unas mallas. ¿Por qué las mallas? Pues las mallas es un producto que se recicla de manera muy dificultosa. Es decir, nosotros cuando tenemos una malla en un proceso de reciclado mecánico, es muy complicado triturarla, es muy complicado separarla, reciclarla mecánicamente. Entonces, ahí sí que tiene sentido ir por la vía del compost y que de alguna manera esa malla se pueda compostar con los alimentos, con la parte orgánica en este caso, ¿no? Y luego la línea más novedosa sería poder obtener polímeros, es decir, plásticos, que ya no van a venir del petróleo, sino que la fuente del origen va a ser los residuos alimentarios. Todos los desechos, la industria agrícola, la industria alimentaria que no tienen salida, los vamos a utilizar para producir polímeros. Sobre todo tienen que ser productos ricos en azúcares que podemos fermentar y luego polimerizar. Aquí tenemos un ejemplo. Este fue el primer proyecto que hicimos, quizá el más destacado porque fue el pionero, aunque luego se han hecho muchos y se han valorizado muchos residuos. En este caso es a partir de residuos de pan, de bollería, conseguimos obtener un polímero biodegradable y compostable como es el PLA. Este, por ejemplo, fue un proyecto en la convocatoria de Life Europea que en su momento, en el año 2015, fue premiada como mejor proyecto en la categoría de medio ambiente. Pero he puesto este y no otro porque es que además en el 2017 fue el mejor proyecto de los 25 años de la convocatoria. Es decir, que es un proyecto ganador de ganadores, con lo cual, como se puede ver, es una tecnología que está ya resuelta y que está ya a disposición. ¿Qué barrera tiene la tecnología? Pues la barrera que tiene es que para hacer una industria rentable necesitamos mucha cantidad de residuos y falta toda la parte de resolver de la gestión del residuo para conseguir nutrir esa industria y tener una economía de escala, ¿no? Y poder hacerla rentable. Pero bueno, todo llegará, todo llegará. Esto es tiempo solo. Luego, vamos a seguridad alimentaria. Yo creo que este es un punto que me parece muy crítico porque a veces estamos viendo o escuchando cuando nos vamos a los medios de comunicación el tema de la alimentación a granel, quitar los envases. Y yo creo que esto
puede estar bien, pero también tenemos que medir qué riesgos vamos a ocasionar. Y os pongo algunos datos. Uno de ellos, el crecimiento de la población mundial. Como veis, 2015, 7.300 millones de habitantes y en el 2030, 8.500 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Somos cada vez más y tenemos que alimentarnos todos y comer todos, ¿no? Y esto es un reto que tenemos. Luego hay otro dato importante, que es la concentración de la población en las grandes zonas urbanas. Fijaos, los puntos rojos es el 50% de la población en España. Esto pasa en todos los países. Estáis oyendo en los medios de comunicación provincias como Teruel, como Soria, como Cuenca, que muchos pueblos están intentando luchar para que se les tenga en cuenta. Yo conozco esa realidad, yo soy de mis padres y yo soy de un pueblo de Cuenca y eso es una batalla perdida. Pero no solamente los pueblos de Cuenca, es que Cuenca y Teruel y Soria están yendo a menos en población. O sea, al final, queramos o no queramos, es la pescadilla que se muerde la cola. La gente va donde está el trabajo genera más gente, la gente consumimos en la zona donde estamos y al final vamos creando cada vez entornos urbanos más poblados. Como ha pasado históricamente, podéis ver la evolución de cualquier ciudad grande en los últimos 30 años de población. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estamos cada vez más lejos de la granja, con lo cual hay que llevar los alimentos ahí. O sea, aquí en Barcelona tienen que comer 3 millones de personas, bueno, desayunar, comer, cenar todos los días. Entonces, tenemos que tener un sistema que permita llevar los alimentos de una manera rápida y eficaz. Lo digo también para que vayamos pensando un poco si podemos quitar el sistema de envasado de los alimentos, ¿no? Luego también otro tema importante, el desperdicio de alimentos. Fijaros, en los países en vías de desarrollo, hasta que llegue el alimento al punto de venta, se desperdicia un 40% de los alimentos. Aquí en Europa solo es del 3%. Es verdad que luego desperdiciamos nosotros, después, en casa. Eso es otro punto importante. Pero esta parte se ha solucionado precisamente por la fuerza de la industria alimentaria. Sistemas de aprovechamiento de los alimentos en su totalidad, envasado, conservación, no se echan a perder y se llegan a distribuir cada vez con tiempos de caducidad más largos a todos los puntos. Con lo cual, como podemos ver, es otro tema también que tenemos que valorar. Y el último y quizá menos conocido es este, que es el de las enfermedades de transmisión de los alimentos. Fijaros, en el mundo mueren 420.000 personas por enfermedades de los alimentos. En Europa, solo 5.000. Digo solo comparado con el dato global. Pero ojo, son muchas, ¿eh? Son muchas. Este verano hemos tenido toda la alerta alimentaria que hemos visto con el tema de listeria, ¿verdad? Y ha muerto gente y nos parece algo muy grave y preocupante. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque los envases nos dan esa seguridad alimentaria, permiten esterilizar el alimento, pasteurizarlo, conservarlo el tiempo que toca en las mejores condiciones. Entonces, esto es una garantía que no tenemos cuando, por ejemplo, vamos o compramos más a granel o más en las tiendas donde el consumo a lo mejor es sobre pieza entera, ¿no? Al final en una carnicería tenemos la charcutería, tenemos la carnicería, los cuchillos con el que corto un alimento, luego corto el otro. Es decir, ahí es más fácil de cometer errores, no digo que se haga con mala intención, pero es más fácil de cometer errores microbiológicos que cuando vamos ya a una industria alimentaria donde todo eso está mucho más controlado, ¿no? Pues con todo esto lo que quiero decir es que de alguna manera tenemos que ver poner en valor lo que hacen los materiales, obviamente evitar siempre el sobreenvasado y el plástico en exceso, eso es obvio, pero también no menospreciar el uso o el desarrollo que puede hacer un envase, ¿no? Desarrollos también a nivel técnico. Por ejemplo, hemos desarrollado envases activos. Aquí tenéis una imagen de tomates después de 21 días de conservación. Como veis, hay un crecimiento de un hongo muy importante. Y hemos desarrollado envases que con un extracto natural, en este caso un extracto que proviene del ajo, conseguimos aumentar el tiempo de vida un 15%. Aquí veis la imagen, el mismo tiempo de conservación del tomate, como veis, ya también empieza a degradarse, pero mucho más tardíamente. Por ejemplo, también en aguacate hemos pasado de 13 a 21 días, el aguacate laminado y cortado, y en la manzana también de 7 a 14 días. Pues todo este incremento de vida útil, esto hace que podamos llevar los alimentos más tiempo, que los podamos tener en casa también más tiempo y de alguna manera que haya menos desperdicio de alimentos, con lo cual ponemos también en valor la parte medioambiental. Y ahora os voy a mostrar un caso de estos pero los plásticos pueden hacer esto, ya veréis. Fijaros, el proyecto en concreto es el desarrollo de un envase para conservar lo que son las cintas de la filmoteca, ¿no? Las películas de celulosa. Estas películas tienen un problema y es que se degradan, producen acético que además oxida el envase metálico en el que se suelen conservar.
Entonces, la única manera de evitar esto, actualmente sabéis cómo es refrigerándolas. O sea, hay cámaras frigoríficas en las que a baja temperatura se conservan las cintas. Esto implica tener filmotecas muy grandes con un consumo energético muy alto. Entonces, vamos a pasar de este envase a este otro, que es un envase de plástico, en el que vamos a conseguir, gracias a que los envases podemos controlar la permeabilidad, vamos a hacer un envase que controlemos la permeabilidad, para evitar que entre el oxígeno, para conseguir que escape el vapor de agua, para conseguir también, cuando se produzca acético, secuestrarlo, capturarlo. Vamos a incorporar también unos fungicidas para que no crezcan hongos. Y vamos también a incorporar unos sensores que encima nos van a avisar de cuándo la cinta o el producto está amenazado, ¿no? O puede empezar a degradarse. Y el objetivo al final es poder eliminar las cámaras frigoríficas y poder estas películas conservarlas en cualquier lado. Con lo cual, un envase plástico puede ser más sostenible, pues como veis, es un ejemplo muy, muy claro. Lo cual permitirá a estas películas poderlas almacenar en cualquier sitio. No tendrá que haber una filmoteca nacional exclusivamente, sino que podrá ir a ayuntamientos, podrá ir en teatros. De alguna manera, unas ventajas muy, muy importantes. El tema de la salud, que es un sector que también se ha mencionado mucho, también se ha comentado. Es obvio que el envejecimiento de la población cada vez es mayor y cada vez necesitamos más dispositivos y tratamientos médicos, simplemente por volumen. Este es un ejemplo muy básico, pero también lo pongo porque hasta qué medida podemos prescindir de los plásticos, ¿no? Que es una de las preguntas que como consumidores os haréis. Fijaros, este es un ejemplo de una empresa que se llama Dentalaspe que vino con un boceto, un dibujo, y nos dijo, bueno, con este producto yo puedo conseguir evitar el ronquido de las personas, pero tengo que fabricarlo, tengo que hacerlo. Cuando esto nos llega a nosotros, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un producto que geométricamente es muy complicado, tiene un diseño bastante complejo. Además, necesitamos un material que sea flexible, que se adapte a la boca, que no haga daño a la boca. Con lo cual, ¿qué alternativa tenemos aquí? Solo lo puede hacer el plástico. Si queremos dispositivos de este tipo, por muchas vueltas que le demos y aproximaciones, al final tenemos que ir a morir al material plástico. Y es un tema que es un producto que repercute obviamente en la salud de la persona, porque va a descansar mejor, y la salud del que está al lado también, porque va a dormir también mejor, ¿no? Es decir, que de alguna forma tenemos un producto que es mucho más seguro. Este es otro ejemplo parecido, que es el angioscopio, que actualmente los médicos utilizan este producto simplemente a tientas con el paciente, con lo cual hay mucho riesgo de poder producir daños en la laringe. Por ejemplo, las cuerdas vocales y demás. Entonces, simplemente con una configuración de diseño, que veis aquí a continuación, hemos diseñado una pieza que podemos incorporarle una videocámara que además la puede conectar al teléfono móvil y poder usarlo directamente el médico en ese momento. Con lo cual, hemos conseguido nutrir de visión y así conseguir reducir el porcentaje de lesiones que se producen por este tipo de aplicaciones. Esta empresa, bueno, esto lo hemos desarrollado con el Instituto de Salud de la Fe en Valencia y lo tenemos ya patentado y comercializándolo con Sound Medical, que es una empresa de aquí de Cataluña. Con lo cual, como veis, son productos, aplicaciones en plástico muy, muy concretas. Lo mismo, producto que sin plástico no lo podríamos hacer. Y ahora vamos a otro ejemplo, que a mí es el que más me gusta de todos, que es este. Lo bueno que tienen los materiales plásticos es que podemos diseñarlos a medida. Y eso es una ventaja, porque podemos conferirle las propiedades, no voy a decir todas las que queramos, pero casi todas las que queremos, ¿no? Entonces, fijaros, este proyecto, que también ya es un proyecto desarrollado con la empresa Eresa, hemos conseguido mejorar lo que es la resolución de la imagen cuando tienes un tumor en la próstata. Es decir, la imagen del centro actualmente se utilizan unos marcadores de oro que el paciente se le inyectan y de alguna manera amplifican dónde están las células cancerígenas. Como veis, la imagen central nos da información de dónde está el tumor. En sustitución de ese material, de esas partículas de oro, nosotros hemos desarrollado un plástico, un polímero, que inyectándolo de la misma manera conseguimos, por un lado, como veis en la imagen de la derecha, ser mucho más precisos en el tumor y además localizar dónde están las células malignas en mayor cantidad. ¿Y esto por qué es importante? Pues es tan importante porque luego cuando voy a aplicar la tecnología de tratamiento, es decir, cuando voy a aplicar una radioterapia, voy a irradiar de una manera más localizada en la zona donde están las células afectadas. Y por tanto no voy a afectar al resto, que son las células benignas. Como sabéis, los tratamientos cancerígenos
El problema que tienen es que actúan tanto con las células buenas como con las malas, con lo cual el poder focalizar y ser más precisos pues tiene una ventaja tremenda. Pues esto lo hacen los plásticos. Y solo lo pueden hacer los plásticos porque no podemos modificar ningún metal que consiga mejorar la imagen. En cambio, los plásticos sí podemos formularlos o diseñarlos a medida, ¿no? Por eso, para que veáis, ¿no?, un poco el valor de los materiales plásticos. Que los que estéis en el sector, si hay empresas aquí, seguro que lo tenéis claro, ¿no? Bueno, y por supuesto todo lo que son la industria 4.0. Fabricación aditiva, que voy a hablar aquí, que no se ha dicho, en 3D. Yo aquí os voy a poner un ejemplo de una lámpara en la que hemos desarrollado, es un material conductor, porque los plásticos por su naturaleza son aislantes, pero podemos hacer los conductores también, con unas nanopartículas. Y hemos desarrollado una lámpara que es completamente 100% de plástico. Aquí van a ver el vídeo, se hace por 3D, se imprime el material base. El material es un material capacitivo, con lo cual, luego, como verán al final del vídeo, tocándolo, simplemente pulsándolo con el dedo, podemos graduar el nivel de intensidad de la luz. Se imprime la base y, como ven ahora, simplemente tocando en cualquier parte, como es un material conductor, podemos regular el nivel de luz. Con lo cual, evitamos un interruptor, evitamos también cableado, es decir, que reducimos también materiales a la hora de hacer un producto de este tipo. Con lo cual, otro ejemplo más de sostenibilidad. También podemos hacer electrónica impresa. Recientemente acaba de lanzar ya Samsung el primer móvil flexible. ¿Por qué? Porque podemos imprimir conductores electrónicos a sustratos flexibles. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite hacer lo que era imposible hasta ahora, que es hacer sustratos conductores a nivel eléctrico flexibles, como una lona, como por ejemplo hacer un móvil, como el que ven aquí en la imagen superior. ¿Esto es sostenible? Pues sí, porque es un material que se va a romper menos, con lo cual no vamos a necesitar protectores, no vamos a necesitar seguramente tampoco o menos carcasas para proteger el móvil, protector de la pantalla. Es decir, que de alguna forma esta tecnología, que está todavía incipiente, pues permite hacer este tipo de desarrollos. Luego también está el tema del Mono Electronics, que es prácticamente lo mismo, lo único que es en 3D. Es decir, aquí lo que hacemos es que los circuitos electrónicos los incorporamos en piezas en 3 dimensiones. Y esto, al ser simplemente una lámina que lleva el circuito impreso, lo que evita, por ejemplo, en cualquier aplicación es el cableado. Reducimos el cable completamente, con lo cual reducimos mucha cantidad de material que se emplea. Y sirve para sensores, iluminación, etcétera. Y luego pasamos ya a la parte de CO2, porque uno de los grandes problemas en el cambio climático es la cantidad de CO2 que estamos generando. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo la podemos reducir? Obviamente hay medios naturales, como todos sabemos, toda la vegetación, los árboles, pues son los principales motores que son capaces de captar ese CO2 y convertirlo en oxígeno, ¿no? De alguna manera hacen ese proceso. Cuando nosotros hacemos esta pregunta, los plásticos también pueden hacer esto. Vaya, ¿verdad? O sea, vamos dándole más valor. Por ejemplo, vamos a ver primero un ejemplo de edificio energéticamente sostenible. Este es el primer faro de plásticos del mundo, que está en Valencia. Si alguna vez van a Valencia o conocen Valencia, lo podrán ver. Es un faro hecho 100% con materiales composites. Un faro que se fabrica en unos meses y se monta en 3 días, con lo cual reduce los tiempos de construcción, de fabricación. La argolla de carbono. Es un faro, además, que tiene placas solares, totalmente sostenible. El material plástico aquí aporta un valor fundamental, que es que es más resistente a la corrosión por el agua del mar, como por ejemplo pueden ser los metales o el hormigón. Con lo cual llegamos a tener un producto que es mucho más sostenible y mucho más funcional. De hecho, tiene también incluso la posibilidad de muchas de las piezas, si se degradan con el tiempo, poder sustituirlas. Es decir, cambiar unas por otras. Como un Lego al final, ¿no? Con lo cual hacemos un producto mucho más sostenible y con la misma funcionalidad. Y luego aquí les comentaba este proyecto que es muy interesante, donde hemos desarrollado ya dispositivos que permiten captar el CO2. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a que los plásticos los podemos formular a la carta y diseñar a medida, pues hemos incorporado unas sustancias orgánicas, unos secuestrantes que permiten captar ese CO2 y eliminarlo, por tanto, del medio ambiente. Pero no nos quedamos ahí. Ya una vez lo hemos captado, que eso ya lo hemos conseguido, ahora lo que estamos es trabajando para conseguir ese CO2, liberarlo y utilizarlo para algo. ¿Para qué lo vamos a utilizar nosotros? Pues en nuestro caso, o bien para plásticos, para hacer nuevos polímeros, o bien también para hacer aditivos que se puedan utilizar en los plásticos.
Con lo cual partimos otra vez de un concepto donde los materiales plásticos pueden ayudar a solventar un reto como es la acumulación de CO2 o la cantidad de CO2 que tenemos. En agricultura, bueno, aquí ya lo hemos visto anteriormente, necesitamos cada vez alimentar a más población y en más tiempo, con lo cual los plásticos en la agricultura han sido el motor para tener la cantidad de productividad que tenemos actualmente. Sin ellos seríamos incapaces de producir las mismas cantidades, con lo cual es crítico que los materiales plásticos se sigan utilizando. Lo que sí que hay que trabajar es en conseguir que sean lo mejor medioambientalmente posibles. Luego también, como los plásticos son materiales que podemos aditivar y formular a medida, pues podemos también ayudarles a que tengan propiedades avanzadas, por ejemplo, en el tratamiento de plagas, que ahora veremos también a continuación. Y, por supuesto, todos los residuos forestales vamos a utilizarlos para hacer, como comentaba al principio, nuevos plásticos, nuevos polímeros. Aquí, por ejemplo, hemos desarrollado muchos productos que son compostables. En este caso es el tema de la tubería de riego, microgotero. Es un producto que al final, con el tiempo, tiene mucha tierra, es muy complicado de reciclar y la vía del compostaje en este tipo de productos es muy adecuada. Con lo cual, es lo que os decía al principio, no hay una solución 100% única. Al final los materiales son un medio, no son un fin. Tenemos que ver en cada caso cuál es la mejor opción y en este caso una opción de compostaje es muy, muy interesante. El material de compostaje lo único es que la tubería lo que pasa con el tiempo es que pasa CO2, se acaba descomponiendo. O sea que digamos que es una de las medidas que tenemos. Luego los plásticos e insecticidas o repelente de insectos, lo que os comentaba. Aquí conseguimos aditivar los materiales para conseguir que pues ciertas plagas se repelan y no ataquen a los cultivos. Este proyecto que ven aquí a la derecha es una trampa, en este caso en concreto, que hemos desarrollado para evitar la procesionaria en el pino, que es uno de los grandes problemas que existen actualmente. Y gracias a esta planta, que sobre todo a este equipo, que sobre todo lo que tiene es un tema de diseño muy, muy complejo, hemos conseguido evitar pues que la procesionaria invade y ataque el pino. Lo mismo, es un diseño que solamente lo podemos hacer actualmente con material plástico. Y bueno, ya para terminar, estamos también con el tema de la movilidad sostenible. Y aquí también tenemos varios retos que necesitamos solventar. Uno de ellos es el coche eléctrico. El coche eléctrico está irrumpiendo con fuerza, está llegando para quedarse y, por tanto, pues bueno, con el tiempo ahora iremos viendo esa conversión, ¿no? No de hoy para mañana, pero bueno, irá conviviendo con los materiales, con los coches de combustión. ¿Cuál es el problema del coche eléctrico? Las baterías. Las baterías tienen un límite y es lo que ahora mismo está dificultando que se esté introduciendo con mayor medida. Entonces, actualmente, en los coches normales tenemos sistemas, por ejemplo, lo que es el sistema de calefacción, los paneles calefactables, que se hacen mediante cableado. No hablo mucho de nuestra zona, pero sí a lo mejor más de Escandinavia, Alemania, ¿no? Donde hace más frío. Actualmente, pues bueno, se incorporan estos materiales y no hay problema, pero cuando vamos al coche eléctrico, donde la batería es nuestro limitante, ya no tenemos la gasolina, sí que hay que trabajar también en reducir esa energía, ese consumo. Y esto lo hemos conseguido mediante unos paneles que hemos desarrollado basados en el efecto Joule, con unos aditivos que simplemente por movilidad dentro del plástico producen calor. Obviamente tienen que ir conectados también a la electricidad, pero consiguen reducir cerca de un 57% el consumo energético frente al sistema actual. Con lo cual pasamos de un sistema que además implica en el diseño mucho más sencillo, no lleva cables, solo se conecta directamente a la electricidad y simplemente el panel per se y por el movimiento del efecto Joule produce calor. También es un proyecto que hemos desarrollado con Durplastic, también patentado y que está ahora en fase ya de comercialización. Luego hemos desarrollado también componentes con biocomposites, es decir, aquí estamos trabajando en una línea donde estamos haciendo resinas y bioresinas en las que vamos a las fuentes renovables. No son los materiales, ya no provienen del petróleo, sino que estamos trabajando en conseguir bioresinas o fibras naturales. Hemos trabajado con muchísimas fibras de yuca, de arroz, de almidón, de algodón, bueno, infinidad de fibras naturales también incorporadas a este tipo de productos. Luego también con composites hemos desarrollado un blindaje para embarcaciones también de plástico, mucho más ligero que el metálico, con lo cual también reducimos un 20% la huella de carbono de este producto. Eso también es o las emisiones, perdón, de CO2 de este producto, que es muy importante. Y en este caso además tiene una funcionalidad añadida y es que es resistente al impacto de bala. Que esto
es importante porque en ciertas zonas donde hay todavía piratería, pues bueno, que los barcos tengan esta protección todavía es importante, ¿no? No solamente pienso en policía, guardia civil y demás, o guardia costera, mejor dicho, y demás, sino también incluso para embarcaciones que van por zonas donde no hay mucha seguridad. Y luego, para acabar, tengo también presentado este recubrimiento, el recubrimiento antihielo, en el que, bueno, es un recubrimiento que evita que se deposite el agua y, por tanto, que se congele, en este caso, el agua en cualquier superficie. Quizá el ejemplo más claro es el de los aviones. Actualmente los aviones lo que tienen en las salas son unas resistencias eléctricas que hay que calentar para que el agua no se deposite, con lo cual es consumo energético, materiales y demás, y este recubrimiento conseguiría satisfacer esa solución, ¿no? o produciría este mismo efecto. De alguna manera evitaría que se deposite el agua y, por tanto, que se congele, ¿no? Aquí vamos a ver un vídeo donde se ve el efecto. En la parte de arriba del vídeo no hay recubrimiento y veréis cómo el material moja. Sin embargo, en la parte de abajo veis cómo la tensión superficial ha cambiado completamente, el agua se forma en bolas y rebota. Con lo cual no se deposita, no se queda pegada en la superficie y, por tanto, pues no produciría hielo. Bueno, por tanto, ¿dónde tiene futuro los plásticos? Muy rápidamente, lo hemos visto. En los envases, pero ¿dónde lo tienen? En aquellos en los que muestren que son la mejor opción medioambiental, porque tenemos que objetivizarla con la huella de carbono y darle valor. Donde no sea la mejor opción, pues serán otros materiales. Esto es obvio. En el reciclado mecánico y químico, ya les dije, si tienen alguna oportunidad, si se les plantea por la vida alguna oportunidad de trabajar en esto, digan que sí, porque esto se va a multiplicar por 4 el consumo, con lo cual es una línea muy, muy interesante. Obviamente, en todo lo que es materia prima, en obtener plásticos de residuos alimentarios, agrícolas, en dispositivos y tratamientos de enfermedades en el sector médico, como hemos visto. En productos personalizados a través de la fabricación 3D, que hoy aquí verán infinidad de ejemplos donde se ha explicado anteriormente en algún caso donde eran soluciones medioambientalmente mejor. Obviamente la plastrónica en sectores como eléctrico, automoción, aeronáutico, náutico, ferroviario y defensa. Los plásticos con propiedades avanzadas y bioplásticos en agricultura. La incorporación de composites y biocomposites, también en construcción, automoción, con resistencia, por ejemplo, al fuego. Dispositivos para energía o para captura de CO2, como hemos comentado en construcción y industria. Y en general el desarrollo de polímeros con propiedades avanzadas, bien sean propiedades, por ejemplo, de conductividad eléctrica o térmica, anti-fouling, anti-hielo, etc. Con lo cual, mi presentación llega hasta aquí. Yo creo que se han visto muchos ejemplos donde los plásticos aportan valor técnico y valor medioambiental, y donde sin ellos no vamos a poder solventar muchos de los retos que nuestra sociedad tiene, con lo cual creemos que hay que trabajar mucho en la parte del residuo, obviamente, y es fundamental que los plásticos no acaben en el suelo, no acaben en el mar, y en eso tenemos que trabajar de una manera muy concienzuda para evitar esto, pero sin duda el desarrollo que tiene y el futuro es muy, muy alentador. Simplemente comentarles también que en Equiplas, que es en el próximo año, en junio, bueno, pues dentro de la feria seguiremos viendo este tipo de desarrollos. Comentarles que también estamos dentro del comité organizador e invitarles a que puedan participar también en Equiplas, y simplemente agradecer su atención y muchas gracias. Realmente este aplauso es muy bien merecido. Yo no sé si... Bueno, la presentación ya les anuncié que sería muy interesante. Creo que ha sido mucho más que muy interesante. Seguramente... bueno, él ha explicado muchísimas cosas, pero si tienen alguna pregunta, yo aprovecharía ahora que tenemos el gran talento y conocimiento de Sergio Jiménez aquí para hacerle alguna pregunta. No sé si alguien quisiera preguntarle alguna cosa en concreto. Sí, gracias. Gracias. Yo de mi parte solo quería comentar, creo que has cumplido el objetivo, a mí me has sorprendido. Muchas gracias. Y al final, como en la mayoría de las cosas, creo que se trata de intentar buscar el justo equilibrio y, bueno, sensibilizar a la gente sobre eso.
Aún así me quedo con una duda, bueno, más bien una preocupación. Cuando decías que la regulación, las directivas europeas van a fomentar que haya reciclaje de plástico, ¿puede pasar que algún malintencionado se ponga a producir plástico sin ninguna funcionalidad, solo con el objetivo de reciclarlo? ¿Podría llegar eso a ser rentable para malintencionados? Eso al final acabaría cayendo por su propio peso. Uno de los problemas que tiene el reciclado es que no conseguimos las calidades exactamente iguales que el virgen. Por eso, a la hora de aplicarlo, muchas veces se utiliza en porcentajes, ¿no? Y podemos poner un porcentaje cuanto más alto mejor, pero llega un momento en el que si lo hiciéramos 100% de reciclado, pues igual no tiene la misma funcionalidad. Entonces, para garantizar eso, porque uno de los grandes problemas de los compradores de reciclado es que tengan siempre las mismas propiedades continuas, porque hay que tener en cuenta que el reciclado proviene del postconsumo. Con lo cual, la trayectoria y la vida que ha tenido cada producto por ahí ha sido cada vez distinta, ¿no? Y es muy heterogénea, que es el problema. Lo que se está haciendo es desarrollando un plan de normativas muy específico para ver qué tiene que cumplir el reciclado a nivel técnico, a nivel de calidad, para que sea apto para ciertas aplicaciones. Con lo cual, esa parte, que desde luego has dado en el clavo porque me preocupa muchísimo, la única forma de hacerlo es regularlo mediante normativa, de manera que bueno, en este caso el suministrador de materia prima tendrá que garantizar a su cliente que su producto cumple con esa ficha técnica, con estas características. Y es la única manera que habrá de asegurar la calidad del producto. Vale, gracias. Y respecto a lo primero, totalmente de acuerdo. Nosotros trabajamos en el plástico, estamos sentados en el plástico y claro, ¿qué voy a decir yo del plástico? Pero es que yo nunca voy a hablar mal de ningún material, porque para mí los materiales son un medio, no son un fin. Entonces, para cada aplicación tendremos que ver cuál es el mejor en cada caso y utilizar ese. Y si es el papel, utilizar el papel. Y cuando sea el plástico, el plástico. Ese es el planteamiento. Muchas gracias. A mí, no sé si me oyen, sí, a mí me ha despertado la curiosidad una cosa, aparte de ver tantísimas aplicaciones que pueden tener los plásticos, con aditivos, bueno, todas las cantidad de cosas que pueden llegar a hacer los plásticos. Claro, vamos a tener entre todos que adoptar el uso de estas nuevas posibilidades que ofrecen los plásticos, ¿no? Estas aplicaciones, esta adopción, ¿cómo ves que puede desarrollarse? Si va a ser por la presión institucional que va a necesitar, que nos va, digamos, como obligar al uso, por el propio uso, por el consumidor, porque cae por propio peso, ¿cuál va a ser el futuro de esta adopción de estas extraordinarias posibilidades que tiene el plástico? Sí, o sea, al final yo creo que la lástima un poco de llegar a este punto al final es que nos vemos muchas veces sometidos a la legislación, es decir, que es la legislación la que al final es la que tiene que decir, ya está bien, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque yo creo que eso lo ha ocurrido en el plástico, al final se ha ido produciendo y cuanto más se producía era mejor. Pero no se tenía en cuenta o nunca se ha baremado el impacto medioambiental que estábamos generando. Entonces, eso es lo que ya no va a poder ser. Pero no va a poder ser porque, aparte de que nos van a obligar, o ya nos están obligando, el sector ya está convencido de que así no se puede trabajar. Con lo cual, lo que se está poniendo en el mercado son productos donde hay una garantía medioambiental fiable. El consumidor, el problema es que está teniendo mucha información ahora externa de campañas en contra de los plásticos que son muy generales muchas veces, que en algún caso pueden tener razón, pero que en otros casos realmente no se ajustan a la realidad. Entonces, ahí el consumidor yo creo que tiene que tener dos papeles. Uno es, cuando compra, ¿sí?, digamos, tenía que estar despreocupado, es decir, y estar tranquilo que cuando va a un supermercado y coge un producto es el mejor. Eso tenemos que descargar al consumidor. El consumidor que no se tiene que plantear la responsabilidad de... Pero sí le tenemos que dar la responsabilidad de la gestión del residuo. Porque somos los primeros, el reciclado empieza por nosotros. Es decir, si el vaso o la botella va al contenedor amarillo, además es el ejemplo número uno del reciclado es la botella. Si va al contenedor amarillo, 100% se recicla. Si va al suelo, no, acaba en el mar. Pero aunque lo tires en Cuenca, acaba en el mar. Es decir, es el problema Por tanto, que hay. No deberíamos preocuparnos tanto del uso de los plásticos, sino de la parte del reciclaje. Sí, y ahí el problema es, y creo que, porque siempre hablamos del tema de la educación y demás, que a mí me gustaría que gracias a la educación la gente fuéramos capaces de reciclar el 100%.
pero al final estamos viendo que hay que poner otro tipo de medidas. Y, por ejemplo, países como Suiza están poniendo medidas de incentivo, ¿no? Y a la gente que recicla le está haciendo un reconocimiento. Entonces puede ser alguna medida adicional que no sea solo la educación, sino que también tenga una motivación el consumidor en hacer este tipo de cosas. Pues muchísimas gracias, Sergio. Sergio Jiménez, director de negocio de AIMPLUS. Una ponencia realmente extraordinaria y tan extraordinaria que ha llegado gente incluso al último momento, cuando ya terminaba. Os voy a pedir un fuerte aplauso para Sergio Jiménez, por favor.